Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, orgullosamente estamos empezando en estos días la temporada con el Atlanta United, un gran equipo que ya fue campeón nacional de los Estados Unidos y pues tenemos que apoyarlo. Mi hijo nació aquí y somos grandes aficionados. Me regalaron esta camiseta del club y la porto muy orgulloso, precisamente avisándome de que la usara en el programa. El dueño de Home Depot es un hombre muy dadivoso, regaló a la ciudad de Atlanta el acuario y ha hecho una gran cantidad de contribuciones y entre ellas sus juguetitos son el Atlanta United, del equipo de soccer que ya le entregó un campeonato nacional, y los Falcons, el equipo de fútbol americano que lamentablemente pues no ha ganado, sí ha llegado muy lejos, ha llegado al Super Bowl, al Supertazón, pero algún día lo va a lograr. Estamos con ellos. Y como han visto en mis videos, a veces nos arrancamos al estadio, pero bueno, hoy hay que cumplir. Les tengo como última parte de los 13 reportajes. Ayer manejamos la plática secreta entre los emisarios de Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin. Bueno, hoy queremos concluir esta serie sobre lo de México. ¿Por qué el capricho? ¿Por qué el interés de López Obrador por estar con Rusia y China y alejarse de los Estados Unidos? Es muy fácil. Él cree que con el apoyo de Rusia y China va a lograr el cambio y hacer una revolución, hacerse del territorio mexicano unido a Centroamérica, Cuba, imagínense, una potencia política. No, no lo creo. No lo compro. Ahora, solamente para cerrar ese reporte de inteligencia, las obras del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía y el tren transísmico que va a cruzar el istmo de Tehuantepec, todos tienen una finalidad militar dirigida por Rusia y China. No les interesa que el turismo, no les interesa que el comercio, eso sí, quieren desplazar al canal de Panamá. Lo quieren hacer ver obsoleto y por eso, bajo la excusa de estas tonterías, están destruyendo México. Porque todas las obras tienen una prioridad militar, una prioridad política, y los quiero invitar a ver este video del presidente de El Salvador, Bukele, que le declaró la guerra a las pandillas. Pero parte de ellas, por un acuerdo, los está mandando a México. Los maras salvatruchas que Estados Unidos deportó por peligrosos, el presidente Bukele los manda como huéspedes distinguidos a México para que sigan, junto con los carteles de la droga, destruyendo nuestro país, nuestras buenas costumbres, nuestras buenas familias. López Obrador, estás gobernando con las patas, y yo creo que si gobernaras con las patas, las cosas saldrían mejor.
honestamente. Y es triste y estoy muy decepcionado, pero yo confío en que próximamente va a haber un cambio, aunque sea inesperado, pero lo va a haber. Por favor, pongan mucha atención a este video, que es muy importante, y lean y escuchen todo lo que se narra. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Te juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Tenemos 16,000 homeboys en nuestro poder, aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir. Les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de pagar, o ellos la van a pagar también. Nayib Bukele, mejor conocido como el presidente millennial o el tío Nayib, ha sido acusado de ser un hombre autoritario y tirano. A unos días de que las fuerzas de seguridad de El Salvador intensificaran su lucha contra las pandillas, muchas organizaciones y personajes internacionales han comentado sobre el tema. A través de su cuenta de Twitter, Bukele envió un mensaje a los padres de familia. Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes. Explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte. Y anunció que por 30 días estarán bajo el decreto de régimen de excepción, y se aprobaron algunas iniciativas del presidente como aumentar las penas de 20 a 30 años de prisión por el solo hecho de pertenecer a una pandilla, negociar o colaborar con ellas, 40 a 45 años a las cabecillas y hasta 60 años para funcionarios o servidores públicos relacionados con las pandillas, y que los menores de edad que pertenezcan a las pandillas serán juzgados como adultos desde los 12 años de edad. Además de informar que en caso de continuar con los decesos, se eliminará por completo la alimentación en los centros penales. Los vamos a meter tras la reja. Esto ha sido enfático el presidente, porque no hay vuelta atrás. Estas controvertidas medidas han hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pegara el grito en el cielo y expresara su preocupación por la solicitud del presidente de decretar emergencia máxima en El Salvador y que las personas privadas de su libertad permanecieran en encierro 24 horas con alimentos reducidos y despojadas de sus colchonetas, afirmando que es una violación a los derechos humanos. A lo que Nayib, en un tono sarcástico y sin temor, escribió en Twitter: ya salió la CIDH a defender a los pandilleros, pero ni una sola palabra sobre las víctimas de estos asesinos. Queda claro de qué lado están. Y agregó mensaje para la comunidad internacional: tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos. No permitan que les sigamos violando sus derechos. Termina invitándolos a llevarles comida, pues asegura que él no quitará presupuestos a las escuelas para darles de comer. Otros personajes como Salinas Pliego mostró su apoyo al presidente. Esto es tener huevos. Finalmente, la autoridad opta por joder a los delincuentes y proteger a los ciudadanos. ¡Bravo! Pero no solo famosos han comentado. Los usuarios de Twitter tienen opiniones divididas. Los que están en desacuerdo con él se preocupan por los derechos de los capturados y dudan que la policía de El Salvador esté solo capturando a delincuentes. Se preguntan: ¿y cómo saben que son pandilleros? Pero como es de costumbre, Bukele no se queda callado y responde: la oposición, aparte de ser protectora de criminales, es imbécil. Otros, mientras tanto,
lo apoyan y hasta sugieren que sería un excelente presidente para América Latina. Nayib Bukele, te queremos presidente de Latinoamérica. Te queremos presidente, así sea del mundo. ¿Te gustaría cambiamos los abrazos? Abrazos, no balazos. ¿Qué opinas? Ante la situación que están viviendo las pandillas, se cree que comiencen a emigrar a México, Honduras y Guatemala. Ahora que está en la mira Nayib Bukele, es importante destacar algunos datos interesantes. Según el sitio de consulta Mitofsky, Bukele este año encabeza el ranking de los presidentes con mayor aceptación a nivel mundial, obteniendo un 85% de aprobación desde inicio de su gestión a febrero del 2022. El 3 de febrero del 2019 ganó con amplia ventaja las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia del país y en el más joven de toda América Latina. El 1 de junio del mismo año, tomó posesión de la presidencia de la República de El Salvador. Su nombre completo, Nayib Armando Bukele Ortiz, nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. Comenta que su trabajo se guía por la premisa de que el dinero alcanza cuando nadie roba. Pues, ¿qué les parece? O sea, está ya prefabricado y sí, Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca y Electra y bancos, etcétera, tiene negocios en El Salvador. De hecho, Salinas Pliego controla el envío de remesas desde Estados Unidos, parte de Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá no se usa tanto porque es el Suiza de Latinoamérica, pero ya empieza a entrar a Colombia y a otras partes de Venezuela. Entonces, si ustedes ven, Salinas Pliego es muy complaciente con Andrés Manuel López Obrador, y Salinas Pliego es el que está preparando la alfombra, la plataforma, para que se haga esta unión de repúblicas bolivarianas. Bukele quiere ser presidente. Andrés Manuel también, él quiere arrancar el papel estelar de la unión de países, pero no, falta mucho. Para empezar, las costumbres de los pueblos difieren mucho en asuntos de vocabulario, en asuntos de comida, en asuntos a que los mexicanos estamos muy aquilosados a nuestro patriotismo, a nuestra manera de vivir y exigir las cosas. Y si a López no le exigimos que gobierne, imagínense que en Latinoamérica, claro, malhechote, va a ser tipo la Comunidad Europea. Se van a quitar las fronteras de Centroamérica y México al sur, o sea, todos los países miembros, Argentina, Brasil, Venezuela, el país de Evo Morales, Colombia, Perú, quitarían las fronteras. El ejército sería un solo ejército bolivariano. Se tiene la intención de hacer una sola moneda, que no creo que funcione. Todos los gobiernos son muy corruptos para manejar una economía. Si no les funciona con el plan euro, Inglaterra no quiso adoptar el euro, se mantuvo con su libra esterlina y dijo, no, yo aquí no le entro. Ahora imagínense en Latinoamérica, por favor, no va a funcionar. Pero Andrés Manuel, perdón, anda muy emocionado, habló con Bukele, habló con Maduro y todas esas visitas de Maduro, de Miguel Díaz-Canel a México, de los Fernández y de, bueno, infinidad de mandatarios. El único gobierno que no quiere entrarle, y son dos, son Paraguay y Chile. Esos dijeron, no cuenten con nosotros, pero ahora Chile tiene un nuevo presidente,
Vamos a ver de qué lado se pone. Pero aún así, aunque quieran ser de la misma corriente, no piensan igual y va a haber mucha división. Yo les aseguro que esto va a fracasar. Y aunque todos los proyectos en los que está malgastando el dinero, acabando con los recursos naturales, los manantiales de agua dulce, los más grandes del mundo, Andrés Manuel López Obrador no va a poder entregar nuestro país a Rusia y China, porque los mexicanos somos un país unido como país y no nos vamos a entregar a lo que diga Evo Morales, Miguel Díaz-Canel, etcétera, Daniel Ortega, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay más mexicanos trabajando acá en Estados Unidos, mandando su dinerito muy contentos a México, que tampoco lo vamos a permitir. Señor López Obrador, váyase a Cuba, váyase a Venezuela, váyase a China, váyase a pasar un invierno a Rusia, a ver qué le parece. Y el día que encuentre allá mexicanos que estén contentos, trabajando, ganando mucho dinero para enviar remesas a México, entonces sí, viene y nos cuenta su retórica, con perdón de la expresión, de mierda, porque usted no tiene otra cosa en la cabeza más que mierda, señor López Obrador. Ya, usted ya terminó su gobierno. Putin está acabado, está perdido. Putin quiere utilizar los recursos de México para levantarse y está usando todas las armas químicas. Putin está loco igual que usted, López Obrador. Son un par de locos, sedientos, usted de poder y Vladimir Putin de territorio y dinero. Pero la justicia divina es más grande. Y aunque la Iglesia Católica se haya doblado y le haya retirado el apoyo a los mexicanos pobres, México se va a levantar. Ahora vamos al documental de la Universidad Nacional Autónoma de México, la tercera parte, y con eso cerramos nuestro programa. Nos vemos mañana en Viernes de Frena con Gilberto Lozano. Vamos a la historia de lo que es nuestro gran país y cómo tratan China y Rusia de apoderarse de él. La historia de la migración china en México es poco conocida, pero se conoce menos aún la actitud racista que se desarrolló en su contra a partir de la década del siglo XX, en particular en Sonora, y que desembocó a inicios de los años 30 en su expulsión definitiva. Desde su llegada a los estados de Baja California, Sinaloa y Sonora, los chinos se mostraron sumamente trabajadores, primero como jornaleros agrícolas y en la construcción del ferrocarril, después como pequeños comerciantes y vendedores ambulantes. Al comienzo crearon un mercado interno para abastecer a sus paisanos,
pero paulatinamente ofrecieron también a los mexicanos servicios que no existían antes, como las lavanderías o la venta ambulante de verduras. Sus costumbres austeras les permitieron ahorrar y prosperar. En poco tiempo se hicieron de una clientela cautiva gracias a la cordialidad en su trato y a la gran variedad de productos que ofrecían. A ellos se atribuye la introducción de la práctica del pilón y el servicio a domicilio. La pobreza, aunada a los desastres naturales, a las guerras, al aumento en la población y en los impuestos, obligó a millones de chinos a emigrar. La mayor parte de ellos provenían de la región de Cantón, cuya cercanía con los puertos de Macao y Hong Kong les facilitaba embarcarse rumbo a América. Otra razón de los chinos por abandonar su país fue la quimera de volverse rico al descubrirse oro en California a mediados del siglo XIX, lo que atrajo a miles de migrantes de distintas regiones del mundo. En 1852 ya había en la costa del Pacífico unos 25,000 chinos. 30 años después, sumaban 150,000. Hacia 1860, las minas de oro se habían agotado, y el censo de ese año arrojó los siguientes datos. Solo 1 de cada 10 mineros tenía tierra o propiedades. Las mujeres que llegaron pertenecían a familias muy pobres que, engañadas con la promesa de un matrimonio en Estados Unidos, eran vendidas al bajar de los barcos en los muelles de San Francisco, en subastas al aire libre, a plena vista de la policía y con la complicidad y el silencio de todos. El 61% de ellas trabajaba en el sexoservicio. Expulsados de las minas, los chinos se trasladaron a otros lugares para construir el ferrocarril central del Pacífico, donde los hicieron trabajar jornadas extenuantes en un clima hostil, además de que bajaron el costo de su mano de obra en una tercera parte. Con herramienta y dinamita rudimentarias, tajaron caminos en precipicios de hasta 500 metros, donde muchos de ellos murieron. A los migrantes chinos en Estados Unidos se debieron los ferrocarriles que ligaron California con el este, así como el cultivo de grandes extensiones de vid y frutales y el desecamiento de los pantanos. Los chinos eran industriosos, austeros, respetuosos y sumisos. Aceptaron sueldos miserables, por lo que fueron acusados por los sindicatos norteamericanos de provocar la caída de sus propios salarios. De manera lenta pero gradual, los chinos ocuparon el lugar de los esclavos negros, al mismo tiempo que el racismo contra ellos aumentó. En 1888 eran más de 300,000 los chinos residentes en los Estados Unidos, y el entonces presidente norteamericano Grover Cleveland, con su acta de exclusión, prohibió su entrada, lo que provocó que miles de ellos viajaran hacia México y se establecieran principalmente en California, Sonora y Sinaloa. Esto coincidió con la política migratoria que promovió Porfirio Díaz para poblar parte de las ricas y deshabitadas costas del Pacífico, así como para llevar gente a trabajar en las labores más pesadas. El gobierno mexicano aceptó a los chinos a regañadientes. Se dedicaron principalmente a las labores agrícolas, como el cultivo de algodón en el Valle de Mexicali. Pero en invierno hace más frío en Mexicali que en Rosarito. En una zona muy caliente y seca del noroeste mexicano se encuentra Mexicali. La ciudad fue china antes que mexicana, ya que desde principios del siglo XX llegaron muchos chinos. En el Valle de Mexicali, donde de manera natural se desborda parte de las aguas del río Colorado, la compañía norteamericana Colorado River Land se propuso crear el emporio agrícola más grande de la época. Contó entre sus principales socios a los hombres más ricos del sur de California, quienes usaron su poder económico y sus contactos políticos para negociar con las autoridades norteamericanas y mexicanas el ingreso de chinos a esta zona. Entre 1910 y 1930 se produjo uno de los mejores algodones del mundo y esta zona fue muy favorecida con la demanda que alcanzó este material durante la Primera Guerra Mundial. La sobreexplotación y las pésimas condiciones de vida a que eran sometidos los chinos en el trabajo agrícola o en las minas provocaba un rápido desgaste y deterioro.
Las enfermedades laborales, el cansancio crónico, la falta de esperanza y el desánimo general inducían a la muerte a muchos de ellos al poco tiempo de haber llegado. Pues mi impresión de los chinos, digamos en términos generales, es favorable, porque contribuyeron en una etapa muy importante del desarrollo de Mexicali, cuando se iniciaba. Una de las actividades más importantes que realizaron los chinos aquí en el Valle de Mexicali fue precisamente la pizca del algodón. Separar el algodón de la fibra del casquillo y entonces todo esto se lleva a despepitar, o sea, un proceso por medio del cual se les separa la fibra de la semilla. Esto nunca fue desierto. Eso es otra de las cosas que deben tenerse muy presentes. Aquí se inundaba, el río inundaba la mayor parte del Valle de Mexicali. En verano venían las crecientes, se inundaba la tierra y más o menos en septiembre bajaba, el agua se reducía el volumen y todas las tierras podían aprovecharse para la siembra. El río Colorado era la única fuente de agua. Aquí el temporal no servía para nada porque tenemos una precipitación de 75 milímetros anuales. Entonces la agricultura, todo el auge agrícola que hubo en Mexicali y que actualmente se riegan alrededor de 200,000 hectáreas, los valles de Mexicali y de San Luis, es por el agua que viene por el río. Mi abuelo trabajaba con una de las compañías que rentaban las tierras para producir algodón, entonces se quedó aquí en Mexicali. Entonces muchos vinieron que lo contrató la Colorado River Company y otros se vinieron porque después cuando se hicieron un auge, el Valle de Mexicali en los años principios de los 20 y 1915 para adelante, empezaba a organizarse en Mexicali porque ya había una población considerable de chinos aquí en Mexicali. Inclusive en 1915 se organizó la Asociación China de Mexicali. Tuvieron negocios desde lavandería, barrotes, zapaterías, tiendas de ropa, todo tipo de comercio organizado, pues se quedaron aquí. Si ustedes ven Mexicali, el primer cuadro de la ciudad donde están los edificios más antiguos, todo tiene sótano, tiene subterráneo. Pues los subterráneos, pero precisamente era para mitigar el calor, no eran como muchos ahorita andan maquinando que eran fumaderos de opios y todo, porque las provisiones, la comida no se pueden conservar, no había refrigeradores, nada, entonces tenés que ponerlo en un bajo nivel donde es fresco, donde se pueden conservar las laterías y las conservas y todas las cosas. Los que nacieron aquí crecieron y vivieron junto con los chinos. No les es extraño ni tampoco le hace raro ver a un chino. Pero los que vienen de fuera sí, ¿verdad? Porque nos ven como si fueran algo extraño, ¿no? Pero los residentes mexicalenses, los cachanillas, todos conviven con los chinos, viven junto con los chinos y no es extraño para ellos. Entonces, a partir de enero de 1915, cuando el coronel Cantú asume el cargo de gobernador y entra, de hecho, implementando una serie de decretos, entre los que se encuentra precisamente el decreto de legalización del mercado del opio, la vía de los impuestos fue la vía más importante en términos de aportes de los inmigrantes chinos en el proceso de construcción de una hacienda pública del Distrito Norte que antes no existía. ¿Cómo entender la sobrevivencia de los inmigrantes frente a una política fiscal tan difícil de sortear, ¿no? Probablemente tenga mucho que ver las formas de organización de los inmigrantes chinos. O sea, eran formas de organización muy colectivas y muy solidarias,
De hecho, los primeros registros en los libros notariales de Baja California, tenemos las primeras organizaciones conocidas como asociaciones mutualistas chinas. Esto es de apoyo entre los miembros de la comunidad china. Las asociaciones se formaron porque en cada provincia de China viene gente de diferentes lugares del cantón. Entonces cada familia tiene su apellido. Entonces cada apellido se integraban con 100, 200 o 300 familiares del mismo apellido, se formaba un tong. Un tong es date cuenta que es una asociación, un edificio donde alberga todos los del mismo parentesco, del mismo árbol genealógico y del mismo lugar de origen. El barrio conocido como La Chinesca, en el centro de Mexicali, era el lugar donde se concentraban los comercios chinos y las actividades culturales y recreativas que ellos organizaban. Había teatros, un hospital para enfermos mentales, una escuela y centros de ayuda para los más pobres de la comunidad, sin dejar de mantener contacto con sus familias de origen a quienes enviaban dinero. Ese compromiso social les permitió conservar un sentido de pertenencia. Este ha sido el corazón de Mexicali. Aquí se formó Mexicali. Entonces los chinos han sido muy importantes en esta parte de La Chinesca. Siempre hemos tenido negocios, restaurantes, tienda de ropa, calzado. En aquel entonces había más chinos. En esta parte está la Asociación China. Los chinos vivíamos en comunidades. Vemos con tristeza que todo lo histórico, el callejón de La Chinesca, que tan importante era también, pues todo ha quedado en olvido. En Tijuana se establecieron chinos que salieron de Estados Unidos y años después aquellos que serían expulsados de Sonora. A su llegada, fueron contratados de manera inmediata para trabajar en la minería y en la construcción de las líneas férreas. Muchos de ellos ingresaron por Mexicali y Ensenada, y los menos por Tijuana y por Tecate. También se establecieron en ciudades como Mazatlán, Tampico, Torreón, donde cultivaban y vendían sus productos agrícolas y desarrollaban una amplia gama de actividades comerciales. Traían consigo la costumbre del trabajo colectivo que formaba parte de la vida cotidiana de sus comunidades de origen. Sus asociaciones se llamaban tongs y representaron el verdadero gobierno de las colonias chinas. Los pequeños comerciantes eran hoteleros, artesanos, propietarios de fondas, cantinas, panaderías y zapaterías, casi todos para cubrir la demanda de la clase obrera. Abrieron restaurantes, tiendas de abarrotes, lavanderías y mercerías. Esto explica en gran parte su éxito, ya que crearon su propio sistema de compras y distribución, tanto al mayoreo como al menudeo. En suma, controlaban el comercio de alimentos, telas y ropa, así como mercancías de consumo general. Una de las características, y que después fue motivo de protesta de mexicanos, era la contratación exclusiva de trabajadores chinos. También se decía que al aceptar salarios inferiores a lo normal, acentuaban la pobreza de los trabajadores mexicanos. Detrás de este rechazo está el temor a la competencia laboral y comercial china. Y la Asociación Colonia China de Tijuana, el fundador fue en el año 1918. Tenemos servicio y para dar cuanto la gente nueva, los inmigrantes. Entonces tengo un papá chino y una mamá de origen matlacinca del Estado de México. Trabajaba en tender vías del ferrocarril, del ferrocarril del Pacífico. De ahí pasó a manejar la cocina y en algún momento él cuenta que prácticamente se escapó y se fue a Tampico con amigos suyos. Ahí trabajó
Luego llegó a la Ciudad de México, era panadero y ya después él tuvo su propio café de chinos. ¿Qué otro café tenía mi papá si no era de chinos? Una cosa que es importante, al menos para mí, de esta migración fue que toda esa primera migración de la primera mitad del siglo XX fue casi exclusivamente de hombres. Llegaron hombres. Mujeres llegaron muy pocas. Entonces, el plantarse en México hizo que las parejas que ellos buscaran fueran pues, mujeres mexicanas que necesariamente tenían que venir de orígenes humildes, de clase socioeconómica muy deprimida. Una mujer de clase media nunca ha ido a admitir un chino. Nosotros como chino-mexicanos en las escuelas anteriormente fuimos muy despreciados, muy segregados. Acuérdense cuánta gente decía chino, japonés, como que no me des, ¿no? Chino cochino. ¿Por qué? Pues porque así era como nos trataban, ¿no? Y en cambio, con los años nos hemos dado cuenta que traemos unas raíces que son muy importantes, muy valiosas. La posible diferencia entre la comunidad china de Tijuana y la de Mexicali, yo creo que radica en que aquí ya somos más mestizos, somos un número mayor de mestizos que nos hemos dedicado a actividades totalmente diferentes a los restaurantes. Que el gobierno chino está promocionando y que Willy es uno de los representantes de encontrarse con su familia en China. O sea, nosotros proporcionamos datos, todos los datos y los que, por ejemplo, en nuestro caso, no conocimos o no tenemos referencia con familiares en China, este grupo se encarga de conectar y luego de organizar un viaje para ir a China a conocer a la familia. Cuando yo nací, los chinos eran una parte importante de la sociedad de Hermosillo. Toda la producción y todo el comercio era de ellos. Toda la orilla del río de Sonora, que parte la ciudad en dos aquí, estaba lleno de sembrados de hortaliza por ellos. Tenían en la periferia más lejos gallineros, tenían cría de patos, tenían gallinas, vendían huevos, vendían pollos, vendían patos, aunque los patos más que nada eran para el consumo de ellos, los vendían en restaurantes. Pero el verdulero que entregaba la verdura, el panadero que venían en carritos de caballos, eran chinos todos. Desde su llegada, la inmigración china no fue bien vista. Se les llamaba despectivamente la ola amarilla, la peste amarilla, la invasión mongólica o la invasión de la langosta, y se refería a ellos en un lenguaje racista y ofensivo con adjetivos como repulsivos, despreciables y peligrosos, o como una plaga terrible y una raza abominable. Muchos de ellos fueron encarcelados, principalmente en la antigua penitenciaría de Hermosillo, en Sonora. Su cabeza rasurada, su coleta trenzada, su ropa, su forma de hablar, los hacía fácilmente reconocibles, por lo que eran blanco inclusive de los niños, quienes los apedreaban. No obstante, la solidez como grupo les permitió sobrevivir inclusive al colapso del porfiriato y a la revolución. La animadversión contra lo extranjero se vio fortalecida por el excesivo nacionalismo de la Revolución Mexicana, durante la cual hubo saqueos a los comercios y bienes de los chinos que culminaron con la matanza de más de 300 de ellos en manos de los soldados maderistas, apoyados por los pobladores pobres de Torreón en mayo de 1911. Ellos trabajaban de sol a sol, porque ese viejito que recogía los cuellos y los lavaba, en la tarde atendía un sembrado de zanahorias, rabanitos, lechugas y cebollas en la orilla del río. Ese mismo viejito en la noche andaba vendiendo arvejones, ¿no? Temprano en la mañana, aclarando, andaba recogiendo los cuellos. Al día siguiente a esas horas los traía, pero el resto del tiempo estaba atendiendo su hortaliza y en un palanquín
una palanca de madera con 2 canastas, una en cada extremo. Se venían a entregar eso al mercado, que todos los del mercado eran chinos también. La xenofobia se fue acentuando en estados como Sonora y a los chinos se les cerró el paso en todos los frentes. El gobierno de Plutarco Elías Calles, por cierto sonorense y con fuertes intereses económicos en su estado, promulgó diversas leyes en 1923 que afectaban seriamente a los chinos. Además de impedir su contacto con la población, obligándolos a mantenerse en un barrio chino, les pusieron trabas de muchas maneras. Siendo en su inmensa mayoría varones jóvenes, les prohibieron los matrimonios con mexicanas. Mucho mestizaje, mucho hubo. Las mujeres mexicanas pobres no tenían ningún reparo en casarse con un chinito que era trabajador. Se sabían ganar a la gente. Ellos inventaron aquí por lo menos lo del pilón, ¿no? Todo el que les compraba le daban algo. Quedaba uno satisfecho de comprarles porque no sentía uno que lo robaban, siempre le regalaban algo. Se les impuso la contratación del 80% de mexicanos en sus negocios. En 1930, en Sonora, se les obligó a vender la carne fresca y la verdura exclusivamente en los mercados y ya no en sus pequeñas tiendas. El pan podía ser vendido solo en las panaderías. Los vendedores ambulantes también se vieron afectados. Todo esto no era otra cosa que hacerse de impuestos para fortalecer el erario público, tal como se había hecho en Mexicali. En el caso de Sonora, afectaban de manera importante la economía de los chinos, quienes difícilmente podrían ahorrar para quizá volver a su país. Todas estas leyes, junto con la actitud en extremo racista hacia ellos, los hizo admitir su derrota, y en 1931 comenzó el éxodo. En pocos años la población de chinos en Sonora bajó de 3,000 a menos de 1,000. Algunos pudieron volver a China desintegrando sus familias y otros fincaron su residencia principalmente en Baja California. Que los mataron, no los mataron. Los sacaban empujones y al que resistía a golpe los subían a unos carros y se los llevaban, los metían en un barco en Guaymas y los despachaban. No les permitían llevar más que dinero y tantito lonche para el camino. Todos sus muebles, todo su hogar se quedó en las casas. Las tiendas de abarrotes abarrotadas las dejaron y se fueron. Así los corrieron para China, ¿no? Muy duro eso, pues. No, pues mi abuelito fue el chino y ya mi papá son mestizos. No, porque a él le tocó el destierro cuando a él y a sus primos, a sus hermanos, lo echaron en un ferrocarril. Chinos, hay muchos nuevos, ¿no? Que se han venido ya de China a poner restaurantes, pero ya chinos de los viejos que estaban aquí, ya quedan pocos. Hay muchos mestizos que dejaron de familiares, ¿no? Por temor a que se llevaran consigo la riqueza líquida del Estado, les dieron el golpe de gracia, al obligarlos a vender en una fecha límite sus mercancías a precios de mayoreo, ocasionándoles pérdidas enormes. Cabe recordar que 10 años después, la economía del estado de Sonora no había logrado aún recuperarse. Los racistas atacaron las comunidades chinas y destruyeron sus casas y sus tiendas. Fueron linchados, les arrancaban el cuero cabelludo, los castraban y los marcaban con hierros candentes. Para humillarlos, les cortaban la trenza tradicional. No se han valorado aún las aportaciones de esta migración pacífica y laboriosa que se asentó principalmente en el noroeste de nuestro país. Actualmente la migración china en el mundo tiene el primer lugar, pero el segundo lo tienen los mexicanos, que migran hacia Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de trabajo y de vida, como en su momento lo hicieron los chinos en México. Tôi mặc lại của Mexicali thì 10 年 ở cái màu sang với kêu bàn lên lộ rồi mùn hào có vị kẹo bao mà có vị trong có nghìn rồi ở mặc lại của cái màu sang đó hay hô song phai cả hô gì phai cái chúc có ai cả xin ai cây non phai lộc.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.